Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría volverlos a tener el día de hoy a todos ustedes en nuestro curso bíblico de iniciación de la parroquia San Cayetano. Espero vayan por sus Biblias, espero saquen un tiempito para poder intimar el día de hoy con Dios, para poder acercarnos a su palabra. Y el día de hoy les tengo una invitada muy especial. Sandra Llanos el día de hoy ya se va a presentar un poco mejor, pero nos va a acompañar para poder seguir adentrándonos en ese mar tan hermoso y tan espléndido que es la palabra de Dios. Entonces los dejo, recuerden con entusiasmo, abramos el corazón y tengamos una hermosa noche encontrándonos con el amor de nuestros amores. Dios los bendiga. Gracias, Santi. Bueno, buenas noches para todos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Ha sido pues una invitación muy especial que me hacen en esta iglesia de San Cayetano, así que vamos a pedirle primero que nada y antes de cualquier presentación al Espíritu Santo para que sea Él el que nos acompañe, para que sea Él el que realmente abra nuestros sentidos, para que sea Él el que fluya dentro de nosotros y nos permita aprender, porque aquí vamos a aprender todos de lo que Él quiere dejarnos en el corazón, en nuestra mente, resonando en nuestra existencia. Entonces digámosle juntos que venga, ven Espíritu Santo, ven a nosotros, sopla, fluye dentro de nosotros y haz de esta clase más que una clase, esa oportunidad que tenemos de estar juntos con la palabra de Dios, juntos con Jesús, que es quien nos ha invitado en este momento. Entonces, como dijo Santi, bueno, mi nombre es Sandra Llanos, estoy aquí porque he tenido la oportunidad, junto con Santiago, con Camila, de ir creciendo en este camino espiritual y de poder compartir con ustedes algunas clavecitas que nos van sirviendo para que cada vez nuestra lectura, nuestro acercamiento a la palabra de Dios sea pues de la manera que Él quiere que la tengamos, que es llevándola a nuestra vida, es haciéndola propia, es dejando que esa palabra sea viva y sea de verdad algo que nos ayude a caminar mejor, a crecer espiritualmente, a buscar nuestra conversión. Entonces, sin más preámbulos, ya Santiago me estuvo contando lo que han venido ustedes viendo a lo largo de todo este curso de iniciación. Y pues obviamente me contó que ustedes ya conocen de qué se trata la Lectio Divina. Partiendo de ahí, entonces yo les voy a contar que hoy vamos a ver algo que viene en ayuda de ese primer paso de la Lectio Divina. Yo me imagino que ustedes han ido tomando nota de todo lo que van aprendiendo. Si quieren, saquen sus apuntes de esa primera parte que vieron. Y es el paso 1. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer la lectura orante de la palabra de Dios? Pues como las mismas palabras lo indican, pues hay que leer. Entonces hoy vamos a tener una clase para ver unos métodos de lectura bíblica. Pero ¿cómo así que métodos de lectura si todos aquí ya sabemos leer? Pues resulta que así mismo como para leer cualquier texto que venga a nuestras manos, pues uno tiene que tener ciertos conocimientos, ciertas, digamos, medidas, métodos, pues para leer la palabra de Dios sí que más vamos a tener que tener pues algunas herramientas que nos ayuden a que esa palabra desde la lectura comience a resonar en nosotros. Entonces vamos a entender que cuando uno lee la palabra de Dios va a tener que tomarse un tiempo, una disposición. No hay que hacerlo a la ligera, no hay que hacerlo como quien lee una revista o un magazine que por ahí encontró, sino que tiene que tener una disposición donde busque un espacio de silencio, donde uno pueda estar cómodo también, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo cuando uno lee la palabra de Dios va a tener que empezar a identificar. Si ya tengo un texto de pronto de la palabra diaria que nos comparte nuestro ciclo litúrgico de la Iglesia Católica, pues yo ya ahí tengo un texto y comienzo a identificar lentamente palabras importantes, versículos que comiencen a resonar, comienzo a ver también qué frases entonces se comienzan a formar allí que tienen que ver más con mi vida. Y finalmente siempre voy a tener que buscar entender un mensaje central de lo que yo estoy leyendo. Entonces, para hacer esto, primero hay un método que se llama el método de goteo.
Yo los invito a que vamos a ir haciendo esto de una manera como cuando estábamos en el colegio. Recordemos que nos enseñaban muchas cosas y mejor si las podemos anotar o si estamos poniendo mucha atención para que entendamos entonces por qué este primer método se llama de goteo. Resulta que yo creo que todos nosotros hemos oído cómo la palabra de Dios es agua viva. Entonces este método nos invita a que como esto es agua viva, podamos saborearla gota a gota. Por eso se llama de goteo, porque no es como cuando yo llego y tengo mucha sed y ya que me trajeron un vasito con agua, yo no llego y cuando estoy leyendo la palabra de Dios no es como tengo mucha sed, me voy a tomar este vaso de una, no. Aquí la invitación es que yo tomo un poquito, saboreo, me doy un espacio para seguir disfrutando de esta agua viva que viene en ayuda mía, en ayuda de mi familia, en ayuda de mi conversión, y voy a dejar que ella misma vaya haciendo todo lo que tiene que hacer en mí. Entonces, ¿de qué se trata esto? Resulta que cuando entonces yo tengo un texto, para poderlo saborear, lo primero que yo debo hacer es hacer una primera lectura de manera muy pausada, muy atenta a esos signos de puntuación, muy atenta a la pronunciación si la estoy haciendo, pues obviamente compartiéndola en una comunidad, muy atenta a que sea una buena pronunciación y muy atenta a todo lo que yo voy a leer allí. Si yo no entiendo, en esa primera lectura identifico palabras que quizás ni siquiera están en mi vocabulario, pues yo no puedo seguir de corrido. Cuando yo voy a disfrutar y hacer esta lectura de gota a gota, pues me voy a detener, voy a buscar diccionarios, hay diccionarios bíblicos por supuesto también, voy a buscar la forma de yo entender palabra a palabra lo que estoy leyendo. No como acostumbramos de pronto en otros contextos a tener lecturas donde, listo, yo leo y como yo más o menos entiendo el contexto, ese mensaje central, con eso me es suficiente. En este caso no. Entonces hago esa primera lectura barriendo todo, sabiendo si está bien entendido por mí todo ese vocabulario. Luego me voy a dar ese espacio, vuelvo al goteo, voy a tomarme otro poquito de esa agua viva que me están regalando. ¿De qué manera? Con una segunda lectura. Ya esa segunda lectura, pues yo voy a asegurar que ya la voy a hacer de corrido porque yo ya conozco absolutamente cada palabra. Yo he hecho muy bien mis signos de puntuación que definen muy bien también lo que yo estoy leyendo, porque cuando ponemos leo como si hubiera una coma o un punto donde no lo hay, pues puedo yo también trastocar también el sentido de lo que yo estoy leyendo. Me fui para mi segunda lectura muy juicioso y detenido. ¿Y qué creen? Me voy a regalar, como yo ya les dije al inicio, que íbamos a buscar un espacio donde yo pudiera estar tranquilo, sin mucha bulla de pronto. Entonces me voy a regalar un momento de silencio para poder dejar que esas palabras comiencen a adentrarse en mi corazón. Una vez yo haga esa pausa de silencio, que ojalá sean unos buenos minutos que nos podamos regalar, recordemos que la palabra de Dios, cuando yo la estoy leyendo, bueno, la palabra es Jesús. Yo estoy teniendo un encuentro con Él. Entonces ese momento de silencio es como cuando yo estoy con mi amado. Nos miramos a los ojos, vamos a disfrutarnos ese momento. Entonces después de ese momento de silencio, viene una tercera lectura. Sí, vamos a leer de nuevo, vamos a volver a dejar que cada palabra, cada sentido, cada pregunta, las preguntas que hay dentro de esos textos también van enmarcándome mucho de ese sentido en el que se están desarrollando todos los acontecimientos que ahí están. Preguntas, verbos, voy a subrayar verbos interesantes que ve allí. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto donde aparece Jesús, pues qué mejor que ver cómo Él actuó, cómo miró, cómo tocó, pero yo irlo identificando. No voy derecho al sentido central, sino que todas las palabras van a ser importantes para evaluar lo que ahí yo estoy leyendo.
Una vez yo ya termino este método de goteo, que ya vimos que es al menos leer 3 veces el texto que yo tengo, me voy a dar a la tarea de sintetizar con mis propias palabras lo que yo acabo de leer. Ojalá que si ustedes están en sus casas puedan compartir lo que acaban de leer con alguien. Y así tú te vas a asegurar que lo que leíste no fue algo que sí, entendí, comprendí, pero lo olvidé, sino que yo me voy a asegurar que yo misma con mis palabras lo entendí tan bien que se lo puedo compartir a alguien más. Y ser yo misma, pues, esa voz que habla de esa palabra de Dios. Con esto que me estoy asegurando y volviendo a lo que mencionábamos de la Lección Divina, que voy a tener una gran base para arrancar a orar con mi palabra. Ya vimos que el primer paso era la lectura, pero entonces yo estoy haciendo una lectura muy consciente, muy pausada, muy analítica, antes de ir obviamente a lo que sigue, que es buscar contextos, buscar de pronto una explicación a muchas cosas que nos está diciendo ese texto, pero van a notar cuando hagan el ejercicio, que es la invitación que les hacemos, es que cuando uno lee, relee y vuelve a leer, cuando uno se da la tarea de buscar absolutamente el sentido de todas las palabras, el orden en que está escrito, los versículos, ya ahí va a haber una gran comprensión que obviamente sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Es Él el que nos invita y nos lleva en este camino, para que después cuando leamos de pronto una exégesis que sea obviamente guiada por nuestra Iglesia Católica, cuando ya leamos eso, pues ya va a ser más fácil que nosotros comprendamos y obviamente va a ser más fácil que vayamos hacia la meditación de, como lo sabemos en el segundo paso de la Lección Divina, que es saber todo esto que yo leí, ¿a mí qué? O sea, eso a mí qué me va a aportar en mi existencia. ¿Listo? Entonces con ese acabamos el método número 1, que era el goteo. Ahora vamos a pasar a un segundo método. Resulta que lo que sí quiero que entiendan es que estos métodos no son aislados. Hoy voy a hacer uno, mañana otro, no. Vámonos sumando. Vamos haciendo que todo esto que estamos aprendiendo en este momento, pues vaya sumando para que sea algo permanente en nuestra lectura antes de poder o pretender orar con ella. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo método de lectura bíblica. Este segundo método es el método de personajes, una lectura basada en personajes. Obviamente, en pues si dice personajes, el texto bíblico que estemos abordando, pues debe tener personajes. Ya sabemos que hay diferentes géneros literarios dentro de los 73 libros que tenemos en la Biblia, y algunos géneros pues no abordan este tema como de descripción y de narración, tiene que ser un género narrativo. En los evangelios, por ejemplo, solemos tener muchos textos que nos invitan a conocer diferentes personajes. Las parábolas sobre todo están muy llenas de personajes que nos invitan a una reflexión. Ya teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver que cuando yo sí tenga entonces un texto donde yo pueda diferenciar diferentes personas que van a interactuar, que comienzo yo a notar que algunos dicen unas cosas, actúan de cierta manera, pues mi lectura va a ir en una clave diferente. Yo voy a leer, obviamente, teniendo en cuenta lo que ya vimos en el goteo. Voy a leer pausadamente, lo voy a hacer como lo dijimos ahorita, repitiendo la lectura, pero en este momento yo comienzo, número 1, a identificar quiénes son esos personajes, cómo se llaman. Normalmente los podemos subrayar en esa Biblia, que ojalá cuando leamos la Biblia siempre tengamos una Biblia física para poderla estudiar, para poderla subrayar y comenzar nosotros mismos a tener ahí todo lo que nos causa curiosidad, o en este caso que estamos haciendo un método, pues que quede allí muy bien resaltado lo que yo estoy aplicando de lo que he aprendido. Entonces puedo comenzar a subrayar quiénes son esos personajes y además cuando esté leyendo comienzo a identificar qué dicen, qué hacen y sobre todo qué sienten. Pero yo, ¿para qué voy a hacer todo eso? ¿Eso para qué me va a servir? Porque resulta que esta lectura nos invita, cuando hay una narración de este estilo,
nos va a invitar es a que nos identifiquemos con alguno de ellos. Sí, yo puedo decir, estoy muy ajena a cómo sucedieron esos acontecimientos, pero cuando yo identifico que de pronto yo en algún momento me he sentido como alguno de ellos, o yo he actuado como alguno de ellos, o por el contrario, he dicho cosas como alguno de ellos, me queda más fácil entonces yo verme reflejada en todo esto que está sucediendo. ¿Qué voy a hacer aquí? Ya hago mi lectura, relectura, como lo dijimos, y voy a tomarme un cuaderno, una hoja, donde ustedes puedan ir haciendo sus apuntes y van a sacar un listadito, tal cual como lo estamos diciendo. Señalo qué personaje es y voy a responder esas 3 preguntas. Al hacerlo, pues ya me va a quedar allí todo ese recorrido muy bien descrito y vuelvo y los invito a que siempre hagan lo mismo. Voy a intentar también yo narrar lo que ha pasado con mis palabras. Eso siempre cuando yo leo me va a asegurar que ese mensaje queda muy al interior de mi alma, de mi corazón, y que no va a ser como nos puede pasar muchísimas veces, que leemos un texto bíblico, vuelvo y menciono esa palabra diaria que la tenemos gracias a Dios a disposición todo el tiempo, la leo, me pareció maravillosa, en ese momentico yo sentí que me dijo muchas cosas, pero me voy a hacer mi vida, mi trabajo, mis quehaceres de pronto en el hogar y se me olvidó. Yo no la voy a volver a recordar en el día. Entonces, por eso es que los invito a todos a que tengan en cuenta eso de volverla a decir con sus propias palabras para así asegurar que aquí queda. Entonces, una vez hacen ese ejercicio y se identifican con el personaje, claramente ahí van a dejar que el Espíritu Santo les muestre por qué se están identificando con eso, si eso es bueno, si eso es malo, si es algo que de verdad nosotros debemos pedirle a ese Espíritu de Dios que nos ayude a cambiar de nosotros mismos. Y también es muy afortunado hacer esto porque es también reconocernos seguramente en nuestros errores, cosa que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta porque nosotros obviamente quisiéramos actuar de una manera pues correcta, nosotros y más los que estamos caminando ya de la mano de Jesús quisiéramos siempre actuar bien, pero ya sabemos que hay muchas cosas que nos llevan a hacer otras cosas que no quisiéramos. Entonces reconocerlo, identificarnos con ese personaje es una gran manera de despojarme, de contarle a Jesús lo que me cuesta y de ahí arrancar, volvemos a esa lección divina, poder llegar a una meditación, a una oración y a una contemplación que seguramente va a terminar en un compromiso mío para yo dar unos pasitos que me ayuden a cambiar. En este método sí los voy a invitar a que hagamos un ejercicio práctico. Yo sé que igual tú estás viendo un video en este momento, pero yo te invito a que cojas tu Biblia, que nos vayamos juntos como si estuviéramos en una clase presencial o en vivo, ya que esta no lo es en vivo, que lo hiciéramos juntos. Entonces vamos a irnos a Lucas 10, al versículo 29 al 37, donde Jesús nos cuenta la parábola del buen samaritano. Como yo los estoy invitando a que hagamos un ejercicio práctico, pues yo voy a invitar a una amiga mía que se llama Camila para que ella haga la lectura y aunque obviamente pues el espacio que tenemos no es muy largo, pues vamos a hacer una lectura pausada. Ella lee muy bien, muy pausado, muy respetando todos esos signos de puntuación y rápidamente, por efectos de lo que nosotros estamos haciendo aquí, pues vamos a pasar a identificar esos personajes y a ver qué nos dice en este momento. Y tú que estás en tu casa te vas a tomar un poquito más de tiempo para hacerlo como aprendimos en el goteo y ya llegar a este punto con tu cuaderno señalando todo lo que hemos mencionado. Entonces, Cami, te invito a que pases. Muy buenas noches a todos, nos volvemos a encontrar aquí en el curso bíblico y yo hoy voy a colaborarle a Sandrita leyendo este texto bíblico y espero que tú también lo estés haciendo desde tu casa. Entonces, parábola del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús:
¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que después de despojarle y darle una paliza, fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Cami, muchas gracias por esa lectura. Bueno, no te vayas para que hagamos bien y juntas con ellos este ejercicio. Nosotras previamente ya habíamos hecho la lectura y empezamos a resaltar algo que también los queremos invitar a que hagan, que es resaltar en sus Biblias, de verdad. En este caso que eran los personajes, pues los nombres de esos personajes los resaltamos y algunas otras palabras claves que nos indican la respuesta de todo lo que vamos a empezar a contestar en este ejercicio. Entonces, Cami, si quieres, entonces regálanos los nombres. Vamos a hacer ustedes también una lista en nuestro cuaderno o en nuestra hoja de los nombres de cada uno de estos personajes. Entonces, ¿quiénes son los que interactúan en esta parábola del buen samaritano? Bueno, iniciamos con Jesús, Ajá. los ladrones, el sacerdote, el hombre que bajaba, Ajá. el levita, el samaritano, el posadero. Perfecto. Aquí van a ver ustedes que de pronto uno tendería como a dejar como personajes centrales tal vez el samaritano, obviamente, porque todo se refiere a ese ejemplo que él nos va a dar, pero el sacerdote, el levita, y tenderíamos a dejar por fuera de pronto al hombre, a los ladrones, porque como lo que vamos a contestar es qué dicen, qué hacen, qué sienten, entonces decimos, bueno, pero es que los ladrones no dijeron nada. Pero resulta que a todos los personajes, así sean personajes secundarios, situémonos como cuando vemos una película, que nosotros sabemos que hay personajes protagonistas. Obviamente siempre que esté Jesús, Él es el más protagonista, obviamente. Pero dentro de la historia, obviamente hay un protagonista bastante importante que es el samaritano. Pero esos ladrones que vienen a ser secundarios, pues también son muy importantes porque ellos hicieron algo. ¿Qué hicieron ellos? Pues robar, despojar, maltratar y dejar tirado a ese pobre hombre. Obviamente en nuestra lista que estamos haciendo no los vamos a poner como que dijeron algo o sintieron algo, pues no lo sabemos. Simplemente ahí ponemos qué hicieron. Listo, la acción que realizaron. Jesús está incluido porque nosotros también podríamos pensar, bueno, pues es que esto se trata es de la historia, pero yo a Jesús lo incluyo porque Él es el que cuenta. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está contando. ¿Por qué está haciendo eso Él? Porque está instruyendo a una serie de personas que lo rodean, que le preguntan. Él está haciendo allí una enseñanza y por eso al final es Él mismo el que termina diciendo, vete y haz tú lo mismo. O sea, como ya te enseñé, ya te conté, pues entonces aplica esa enseñanza. Entonces Jesús hace parte de los personajes que nosotros también vamos a tener en cuenta, en este caso en la parábola del buen samaritano. El posadero simplemente recibió una paga e hizo su trabajo, entre comillas, porque otra persona también que llegue a nuestra casa nos dice, yo te pago, pero cuídame a este hombre moribundo. Tal vez yo diría, lo voy a pensar, yo no quiero tanta responsabilidad, pero miren cómo ese posadero, a pesar de que recibió una paga, pues se tomó también a pecho el cuidado de alguien que él bien pudo haber dicho que no lo iba a hacer. Entonces miren que todos ahí juegan un rol importante.
Obviamente el sacerdote, el levita, dicen que lo vieron. Miren cómo las palabras son tan importantes, Cami. Porque aquí yo podría recordar, si yo leí una sola vez, ¿qué recordaríamos? Que dieron ¿qué? Como un rodeo. Un rodeo, ajá. Tú leíste aquí y dio un rodeo. El levita al final, dio un rodeo. Y miren que tendemos a quedarnos como con eso. Pero la invitación de estos métodos de lectura es que, Cami, como lo estamos diciendo, es que vayamos a cada palabra, cada acción, cada verbo. En este caso es el sacerdote vio. O sea que él no fue que como que dio un rodeo por ahí. Él se dio cuenta, él miró al hombre, así como Jesús tantas veces en tantas narraciones dicen que vio. Pero ese ver de Jesús lo llevó a sentir misericordia, lo llevó a una acción, a compadecerse de la otra persona, a tocarla, a transformarla. Pero este sacerdote sí miró y era de pronto tal su afán, no lo sabemos, iba para otro lado, pues simplemente dio un rodeo. ¿Cuántas veces nosotros también podemos hacer lo mismo? Luego habla del levita, que pasaba por aquel sitio, le vio también y dio el mismo rodeo. En cambio el samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Se acercó, miren que aquí ya empiezan más verbos. Ese samaritano también, esto es muy importante, que estábamos hablando de protagonistas o de actores secundarios. Cuando el protagonista es el que, ¿cómo lo identifico? Pues tiene más verbos alrededor de él, ha hecho más cosas o ha dicho más cosas en toda la historia. En este caso, nos están contando que él iba de camino, se acerca a él, lo ve, siente compasión, se acerca, tiene toda esa bondad de curarlo, de vendarlo, de llevárselo. Mejor dicho, ahí entonces el samaritano vemos cómo es el protagonista de toda esta historia. ¿Qué te parece, Cami, poder leer de esta manera tan pausada, tan consciente? ¿Tú cómo te has sentido con este tipo de lectura? Ahorita que decías lo del método del goteo, pensaba que sí es muy necesario porque de pasada uno no puede identificar todo esto que acabaste de decir, o sea, un protagonista que sí, que sea el eje principal, pero el secundario también, entonces, ¿qué hace? Entonces eso me lleva a pensar de que uno sí debería aplicar este método goteo de volver a leer, aunque leí pausada, siento y que necesito volver a leer, porque incluso me llegó mucho que dice que pasaba de camino, mientras los otros lo vieron y dieron el rodeo. O sea, él a pesar de que de pronto tenía prisa, eso no lo sabemos porque no lo dice ahí, pero eso hace que uno reflexione acerca de qué pudo haber sentido el samaritano al verlo. Exacto. Entonces miren que cada personaje se va a analizar, no todos vamos a tener como ponerles qué dijeron, porque miren que aquí prácticamente el que habló realmente, pues obviamente fue Jesús. También asumimos como lo que dice el samaritano al posadero, que es que, oye, aquí tengo para pagarte, cuídalo. Prácticamente todos sí tienen actos que hacen, y en sentimientos también podríamos decir que es el samaritano al que se le ve que hay una compasión, o sea, sintió compasión. Los otros podemos es como intuir qué pasó con ellos, pues simplemente miraron, no se conectaron con el sufrimiento de ese prójimo que nos están describiendo allí y siguieron de largo. ¿Listo? Entonces, a pesar de que no tengamos las 3 respuestas para todos, sí los vamos a hacer una lista de cada uno y vamos a ver con quién nos identificamos. Yo creo que a muchos de nosotros y podríamos identificarnos también con varios, porque puede pasar que yo un día sí ayudé a alguien, puede pasar que otro día yo seguí derecho, pero reflexionemos últimamente cuál es mi comportamiento. ¿Estoy siguiendo de largo, haciendo el rodeo y siguiendo de largo más de la cuenta? ¿Ese es ya mi comportamiento habitual? Reflexionémoslo y pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude a vernos reflejados en todo esto, y que más allá de vernos solamente reflejados, que venga nuestra ayuda para poder cambiar, que ese es el propósito de poderme ver e identificar cuáles son mis falencias o cuáles son mis virtudes, porque también yo me puedo identificar
Hay muchas personas que suelen ser buenas samaritanas constantemente, entonces esto los va a invitar a simplemente saber que si Jesús está contando que eso es lo que hay que hacer, pues se van a sentir alentados a continuar actuando de esa manera. Para los que de pronto no somos así, pues Jesús nos está alentando a que hagamos eso. Él mismo nos está diciendo, ve tú y haz lo mismo. ¿Listo? Entonces, Cami, ahorita vamos a hacer una pausa para yo contarles el otro método y ahorita vienes a ayudarme para que volvamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir entonces juntos a un último método. Ya vimos goteo, vimos personajes y ahora es un método que se llama un método de círculo de vida Biblia. Resulta que lo que hemos venido haciendo aquí es a partir de mi lectura y enmarcados obviamente con lo que veníamos aprendiendo antes de esa lección divina, yo leo, me identifico, logro extraer de ahí lo más importante y lo que el Espíritu Santo de Dios esté diciéndome, oye, tu vida está de esta manera, tienes que cambiar, bueno, todo lo que va a pasar allí a partir de mi lectura. Pero el método de vida Biblia va en sentido contrario. Yo me voy a tomar un espacio para reflexionar cómo estoy yo hoy. ¿Qué quiere decir eso? Hay situaciones de la vida que de pronto son las que más me están costando en cierto momento, bueno, en ese momento en que estoy haciendo mi reflexión. Puede ser a cualquier nivel, en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, lo que está pasando hasta en mi entorno, hasta podemos hablar de la parte financiera, de, bueno, si yo estoy estudiando lo que me está costando, de pronto en mis estudios, si yo estoy en un momento de mi vida donde yo ya, digamos, estoy con una edad más avanzada, que ya estoy solo en mi casa, de pronto mis hijos ya se fueron, estoy sintiendo de pronto una soledad, comienzo yo a reflexionar cómo está mi vida. Entonces miren que aquí no hemos hablado de leer, aquí estamos hablando en este método de yo revisar, leer mi vida. Sí de leer, pero leer mi vida antes de leer la Biblia. Una vez yo haga esa lectura de lo que acontece en mi existencia, en mi familia, también esto puede ser, es que la preocupación en mi familia es tal o tal cual cosa, o de pronto la preocupación es en una comunidad a la que yo pertenezco, de pronto ustedes mismos, ¿no? Es que en mi comunidad de San Cayetano pasa tal cosa. Estoy reflexionando y estoy llevando a leer realmente con cosas muy puntuales qué pasa en mi vida y en los que me rodean. Entonces parto de allí, leí ya mi vida, me quedo con alguna cosa que de pronto sea más preocupante, más importante, porque no necesariamente tiene que ser más preocupante, puede ser la más importante. De pronto mi vida está en un momento bueno, donde yo digo, bueno, gracias a Dios todo está como ordenadito, pero lo más importante para mí de pronto entonces, por ser una persona casada, entonces es mi matrimonio, y en la lectura que estoy haciendo de mi vida, pues sería idóneo, pensaría yo en ese momento, que Dios me diera más herramientas para yo poder sustentar, sostener, crecer en ese matrimonio. Eso es un ejemplo. Pero también hay momentos, por ejemplo, donde si yo digo, es la soledad la que me pone mal, entonces yo me voy a quedar con eso, me voy a quedar con esa parte que me hace sufrir, que me hace sentir dolor, que de pronto hace que mis días no sean pues los que Dios quisiera que yo estuviera viviendo, porque tengo unos sentimientos profundos que me hacen de pronto quedar, queriéndome quedar encerrado. Todos somos tan diferentes, pero la idea es que reflexionemos y leamos eso. Para el ejercicio de hoy, que ya voy a invitar a Cami también para que me acompañe en la lectura, vamos a pensar en algo que le está pasando a mucha gente ahorita, más en este tiempo de pandemia, más en estos momentos donde pues todo es más limitado, porque pues obviamente estamos pasando a nivel mundial por algo muy importante que ha pues de pronto
cambiado la dinámica de familias, que de pronto yo me he quedado más solo en mi casa y ni siquiera la soledad de no estar rodeado de gente, sino mis preocupaciones, el pensar en qué viene después y toda esa soledad que me causa ese dolor interior, pues yo se lo quiero dejar a Dios y que Él me muestre, que Él me enseñe. Entonces vamos a basarnos en que si después de todo esta reflexión, mi problema fundamental es la soledad. Es lo que a mí ahorita me está preocupando más. Y es lo que yo le voy a pedir al Espíritu Santo, porque aquí vuelvo y le repito, nunca yo me voy a acercar a la palabra de Dios sin que el Espíritu de Dios, quien inspiró todo lo que está ahí escrito, me acompañe y me revele realmente lo que debo saber y entender. Entonces, partiendo de esa soledad y de esa parte de preocupación por lo que va a pasar después, yo elijo un texto bíblico, pero ojo, en este método de lectura, y nunca lo vamos a hacer, no se trata que yo voy a elegir un texto bíblico como a veces pensamos que esto puede pasar, que es, ay, voy a abrir aquí a ver Dios qué me dice acerca de mi soledad. No, yo ya hice muy juicioso mi trabajo de reflexionar y me voy a tomar la tarea de acudir a personas idóneas para que me orienten qué parte de la Biblia puede hablarme acerca de eso que yo estoy pasando, para yo poder hacer toda esta lectura de la manera que lo estamos haciendo. ¿Quiénes serían esas personas idóneas? Por ejemplo, nuestro sacerdote, catequistas, alguien que uno sepa que ya ha tenido más conocimiento de la palabra de Dios, de una manera pues obviamente sujeta a todo lo que nos proporciona la Iglesia Católica, no de una manera como, ay sí, es que a mí me dio por aprender y aprendí en X parte, no. Lo vamos a hacer de acuerdo a lo que la Iglesia nos está enseñando y esas personas idóneas nos pueden iluminar y entonces nos pueden decir, mira, para eso que tú estás viviendo o eso que te preocupa o eso que quieres reforzar en tu vida, como lo veíamos ahora, puedes leer tal texto bíblico, esta parte del Evangelio o varios textos bíblicos, porque recordemos que la historia de la salvación está llena de mensajes para todos nosotros. Entonces, en este caso, nosotros reflexionando con Santiago, con Camila, acerca de qué es sentirse uno solo y más allá también de sentirse solo es esa preocupación que tenemos ahora por lo que va a venir, dijimos qué bueno hacer la lectura, que ya los vuelvo a invitar a que saquen sus Biblias, hacer la lectura acerca de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Eso también es otro texto que nos comparte San Lucas, en el capítulo 7, versículos 11 al 17. Entonces Camila, una vez más, nos va a acompañar con la lectura. A continuación se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Muchas gracias, Cami. Bueno, en este texto es hermosísimo. Aquí vamos a encontrar muchas claves para esto que viene preocupándonos o para esto que decimos que acabamos de hacer una lectura de la vida. Ahora paso a hacer una lectura de la Biblia. ¿Por qué nos va a dar muchas luces? Pues ya vamos a ver quién es esa viuda, qué pasaba con ese hijo que acababa de morir, qué podría haber pasado con ella si no hubiera aparecido en ese momento Jesús. Ya lo vamos a explicar. Antes sí les digo que en este texto
claramente podemos hacer nuestro método número 1 de goteo, que es leer, releer y volver a leer con ese silencio que dijimos. Podemos hacer nuestro método número 2 de personajes, porque vemos que muchas personas interactúan aquí con Jesús, para llegar obviamente a esta parte donde queremos que esto ilumine, esa parte de sentirnos solos, de sentir esa preocupación por el futuro. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver cómo una viuda en la época de Jesús, cuando quedaba además sin hijo, si se quedaba sola, iba a ser una mujer condenada a la exclusión de la sociedad. Una mujer por sí sola no podía valerse en la época de Jesús. Entonces miren cómo esta mujer no solamente llevaba a cuestas la muerte y el dolor de su hijo, sino que seguramente, y como nos pasa hoy a muchos, Cami, que estamos hoy viviendo algo, pero también como teniendo como un exceso de futuro, de pensar, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y ahí es cuando nosotros vemos cómo aparece Jesús. Repitamos. Vamos a ver cómo aparece Jesús. No, repitamos. ¿Ahí? Siga. No, pues digamos. Siga, Ah. que escucha. Decirle a mi papá. Siga, vamos a ver qué dice Jesús. Sí. Entonces, por eso en este momento vamos a ver cómo aparece Jesús a restaurarlo todo, a darle de nuevo esperanza a una madre viuda y que además iba a quedar, bueno, quedó sin su hijo, iba a quedar desprotegida en una sociedad que la iba a excluir absolutamente, iba a quedar en la nada. Entonces miren cómo nosotros tenemos aquí que resaltar, volvemos a los verbos, volvemos a las acciones, como dicen que, listo, iba una gran muchedumbre, iban con Jesús sus discípulos, una gran muchedumbre, seguramente ellos iban tranquilos, felices, no les pasaba nada. Y dicen, cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único. Miren que nos lo aclaran, ¿no? Porque no es que yo esté pensando, ¿será que ese iba a ser el hijo único? No, aquí mismo me lo dicen, era el hijo único de una viuda. Cuando me dicen hijo único de una viuda, madre que era viuda, pues ya me están dando ese contexto que ya entendemos nosotros, que iba ella a quedar excluida de esta sociedad sin poderse valer por ella misma. Y miren lo hermoso. A Jesús aquí nadie lo llama, Cami. A Jesús, como en otros milagros o en otros momentos que vemos del Evangelio, vemos como muchos vienen, Jesús, que vaya ayude a tal. O simplemente la persona que sufre trata con todas sus fuerzas de encontrarse con él para tener solución a lo que le pasa. En este caso no. Es el mismo Jesús, su iniciativa, al ver todo este panorama, asimismo él hoy te está viendo a ti, ahí donde estás, te está viendo a ti, Cami, me está viendo a mí. Él está viendo la historia de nuestra vida. Él está allí pendiente y él vio todo esto que pasaba con esta señora y él se acerca. Miren que aquí en el versículo 13 dice, al verla, miren cómo él mira. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y no fue un como, ay no llores, como podemos decir nosotros cuando vemos a alguien afligido. No, Camila, deja de llorar tanto. Él no le dijo, no llores por decirle en ese aspecto, porque ya nos están describiendo que él sintió una profunda compasión. Y cuando le dice no llores es porque él venía con la solución. Él viene con tu solución a eso que te hace sentir solo, a eso que te hace sentir preocupado por ese futuro. Y por eso es que se acerca y toca el féretro. Y obviamente con esa acción de Jesús dice que el muchacho se levanta. Dice que el muerto se incorpora, se pone a hablar y él se lo dio a su madre. Esta es una clave para los que estemos pasando momentos de soledad y de preocupación extrema. Resulta que Jesús está mirando tu vida y Él te dice que no llores, que no temas, que Él está allí, porque Él restituirá cualquier cosa que es lo que causa ese sentimiento en ti, esas lágrimas en ti.
Y en este caso, como Él todo lo puede, restituyó la vida en ese joven, se la devolvió, pero con ese objetivo, el objetivo de devolverlo a su familia, de devolverle también las posibilidades a su madre. No solamente por él, lo hizo por la madre por la que él sintió tanta compasión. Entonces yo creo, Cami, que nos podemos quedar con ese mensaje. Un mensaje donde es Jesús el que puede restituir nuestra existencia completa. Todos nuestros problemas, sean los que sean, de salud, financieras, de peleas en la casa, emocionales, problemas que hayan llegado a nuestra vida de pronto legales, quién sabe cuántas cosas pueden llegar, la misma soledad de que todos se fueron y en este tema de la pandemia, la dinámica en mi familia cambió de pronto, yo estoy más sola en mi casa, ya no puedo salir como antes. Todo eso hoy Jesús te dice y hoy te mira con compasión y te dice que no llores más, porque Él puede darle solución a todo. Pero lo más importante no es que esperemos un milagro y que mágicamente se vayan los problemas, Cami. Lo más importante es que nos quedemos con el que todo lo puede. Y cuando nos quedamos con Él, con su compañía, con su amor, con su misericordia infinita, no importa lo que pase en nuestra vida, porque ya lo tenemos todo con Él. Recordemos de nuevo, Él es el agua viva, Él viene a cambiar todo lo que nosotros somos. Así que sonriamos, yo los invito a que después de esta enseñanza también nos quedemos con el mensaje, obviamente con los métodos, para que nunca más volvamos a leer la Biblia deprisa. Busquemos esos espacios, siempre en nuestras agendas hay muchas cosas para hacer. Qué mejor si nosotros también un ratico al día buscamos un espacio, aplico mis métodos de lectura y aplico obviamente todo lo que están aprendiendo con este gran curso que nos va llevando a saber que es el Espíritu de Dios quien nos ayuda, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Entonces eso era todo. Yo le doy muchas gracias a Santi, a todos los que me invitaron acá. Al Padre, obviamente, le doy gracias porque nos dio este espacio para que juntos, porque siempre que a uno lo hacen hablar de algo es porque eso lo necesita uno. Entonces, esto ha sido una gran experiencia, espero volvernos a encontrar y ojalá próximamente en vivo, que yo sé que Dios todo lo va a permitir para que algún momento volvamos a la normalidad y que podamos vernos, podamos interactuar. Así que, bueno, les mando muchos besos, gracias Cami, ¿te vas a despedir tú también? Sí. Muchas gracias por estar aquí, fue una invitada muy especial y les pedimos que se sigan conectando, que sigan estando, así como dijo Sandrita, tenemos muchas cosas que hacer, entonces tengamos mucho para orar con la palabra de Dios. Gracias a ti por aceptar esta invitación, que yo sé que Jesús aquí tuvo mucho que ver y bueno, ya Santi les tiene un mensaje. Bueno, agradeciéndole a todos por su tiempo, agradeciéndole a Sandrita, a las personas que estuvieron logísticamente. ¿Y qué les parece si cerramos el día de hoy con una oración para entregarnos de nuevo a ese Espíritu? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por traernos herramientas para poder escudriñar tu palabra. Gracias por hacerte nuestro profesor, por no dejarnos solos, sino al contrario, acompañarnos y guiarnos. Gracias por mandarnos tu Espíritu, que tú prometiste que nos iba a guiar hasta el fin del mundo, que iba a estar ahí con nosotros, como tú estás con nosotros. Nos entregamos a ti y nos hacemos tuyos y nos entregamos del todo para ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el Amén. nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se olviden, nos vemos la próxima semana con este curso bíblico de iniciación. Vamos a ver si lo conectamos con nuestros ciclos litúrgicos y estén muy pendientes porque vamos a hacer unos cambios del día, vamos a ir moviendo y ajustando cosas, pero la idea es que seamos perseverantes. Tengan muy buena noche y Dios los bendiga.